Nuestra letra es nuestra verdad. Mucha de la verdad que en Guatemala existe no está puesta en papeles, sino en las paredes de sus calles. Javier Payeras. Bienvenidos y bienvenidas a Conociendo a Escritores Guatemaltecos Contemporáneos, dirigido por estudiantes del séptimo ciclo de la licenciatura en Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy tenemos la oportunidad de presentar a un poeta, novelista y ensayista guatemalteco, destacado por ser uno de los intelectuales sobresalientes que surgieron luego del conflicto armado interno. Además, forma parte de la generación de posguerra. Si bien es el fundador del proyecto CREA del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, cabe resaltar que su trabajo ha sido incluido en diversas antologías latinoamericanas, así como en Europa y en Estados Unidos. Bueno, por otra parte, tengo el gusto de mencionar algunos reconocimientos. En el 2012, en el 8º Festival de Poesía de Quetzaltenango, dedicado a Javier Payeras, Metáfora Guatemala, el Premio BATS 2011, Artista del Año en la rama de literatura TGW Guatemala, 2008, acuerdo del Consejo de la Municipalidad de Guatemala de dedicar a la Feria Municipal del Libro. Asimismo, en el 2006, la mención honorífica del certamen de novela corta de Luis de León. Asimismo, en el 2004, medalla Vicenta La Parra del Artista del Año en la rama de literatura. Y en el 2000, ganador certamen de jóvenes creadoras, Banca Fe. Me encantaría también hacer mención de algunos libros publicados. Entre las novelas tenemos Imágenes para un Viewmaster 2011, Limbo, que también es publicada en este año, Días Amarillos, que fue publicada en el 2009, Afuera en el 2006 y asimismo Ruido de Fondo en el 2003. También tenemos su voz poética. Entre ellas podemos mencionar Fondo para Disco de John Sword en el 2013, Déjate Caer en el 2012. Asimismo, me encantaría mencionar algunos de estos relatos y entre ellos está La Ciudad de tu Sueño en el 2015 y 11 relatos breves 2000. Entre sus ensayos podemos mencionar Lecturas Menores, que fue publicada en el 2008, Biografía de la Imaginación, que es la más reciente, que es publicada en este año. Así bien, ha escrito en las siguientes antologías: Ni Hermosa ni Maldita, Escritores Guatemaltecos Contemporáneos 2012, Puertas Abiertas, Antología de Poesía Centroamericana 2012. Ahora sí, tengo el honor de presentar a Noelia, quien va a dar inicio con este primer bloque para conocer a nuestro escritor invitado, Javier Payeras. Empecemos. Muy bien, buenas tardes. Es un gusto poder saludarle y conocerle, Javier. Estamos muy ansiosos de poder saber cómo es su trayectoria, ¿verdad? Su trayectoria y el punto de vista que tiene usted sobre varios temas, ¿verdad? Y nos alegra tenerlo acá. Entonces, conocemos también que tiene una interesante trayectoria sobre la literatura, ¿verdad? Sobre las novelas, los ensayos, los poemas que ha escrito. Entonces, sabemos que esta es una época donde tenemos cambios constantes a nivel social, cultural y político. Nos interesaría saber cómo define usted la literatura guatemalteca contemporánea. Buenas tardes, Noelia, Manuel, Lucero, Melissa. Es un gran gusto. La literatura guatemalteca contemporánea, guatemalteca, en alguna medida, yo pertenezco y en alguna medida no pertenezco a la literatura guatemalteca ya, o sea, creo que estoy en Guatemala, soy guatemalteco, pero yo, estoy también ya saliendo de estos límites y de esto que se llama literatura guatemalteca, ¿no? Más bien me quiero inscribir dentro de una literatura que está en el mundo, la literatura latinoamericana mucho más amplia. Dios me guarde ser un escritor nacional.
quiero realmente traspasar las fronteras, no solo de mi país, sino de mi idioma también, ¿no? Respecto a la literatura guatemalteca contemporánea, he escrito 2 artículos, uno publicado en Lettres Français y el otro publicado en La Autre Amérique, y hay uno tercero publicado en la revista donde soy pues, colaborador continuo, que está en España, que se llama Revista Penúltima, dirigida por Antonio Jiménez Morato, y es una literatura pues española, pero tiene una búsqueda y una visión de Latinoamérica. Escribí un canon más o menos de lo que yo consideraba interesante. Metí autores que pues yo había leído, ¿verdad? No me mando inventando cosas ni tratando de quedar bien con nadie ni de justificar solamente por ser inclusivo obras que no me gustan, ¿no? O sea, metí lo que yo consideraba: Carlos Sardeto, Gerardo Guinea, Francisco Méndez, Arnoldo Galvez, Eduardo Halfon, Rodrigo Rey Rosa, Mauricio Echeverría, Ronald Flores, Estuardo Prado, Eduardo Juárez, Denise Fe Funchal, Vania Vargas, Valeria Cerezo, el recientemente pues fallecido Julio Calvo Drago. Bueno, más que nada gente que ha tenido un trabajo, Pablo Bromo, por supuesto, Julio Prado, gente que ha tenido un recorrido y cuya obra publicada tiene el oficio y el rigor que yo considero son indispensables para poder hacer una obra literaria que valga la pena, ¿verdad? Claro, eso fue hace pues un par de años, ¿no? Creo que hace un par de años lo que era, me enfoqué mucho en la literatura narrativa, no en la poesía, ¿verdad? En la poesía pues hay referentes, Simón Pedrosa, fundamental, Carmen Lucía Alvarado, que yo considero que es una de las grandes poetas en la historia de este país, grande poeta. Vania Vargas, también con su aporte poético bastante sensible. Más recientemente Julio Cumes, Génesis Ramos. Creo que somos los jóvenes que yo creo que puedo decirte, Jos Pinto, que yo creo que puede tener algo que decir interesante. Luego pues ya me he perdido mucho en la literatura que se publica en redes sociales. Digamos, lo que he visto en poesía, en redes sociales, en Instagramers, realmente lo veo poco relevante. Incluso puede tener muchos seguidores, pero bueno, eso sí, me sigue pareciendo una literatura facilista, simplona, cursi, no sé, espero tal vez encontrar algo más. Giovanni Cocholca, que me parece un poeta maravilloso, o sea, me parece un gran escritor, joven, bueno, ni tan joven, pero pues así. Yo creo que ahí paro de contar, ¿no? Ahí no veo nada más que, digamos, intentos muy superficiales de escribir y sobre todo ejercicios como muy egomaníacos que son propios, por ejemplo, de las redes sociales y pequeños círculos universitarios que se amparan bajo la corrección política. Pero, bueno, de ahí realmente no me interesa lo demás. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Y sabemos también que usted va, como nos comentó, ¿verdad? Va por media carrera, como poeta, escritor, ensayista, ¿verdad? Por el contexto en el que estamos, pues siempre se ha incentivado a los poetas a desarrollar la crítica y denuncia política, tanto social también, ¿verdad? Entonces, ¿considera usted que esta intención se ha modificado o cambiado en los últimos años desde el punto de vista que nos está proporcionando ahora? La política ya no me interesa. De hecho, tengo 15 años de haber tenido una columna de opinión que mezclaba la cultura y la política.
Lo mismo que escribí hace 15 años está igual de vigente, nada ha cambiado, por muchas opiniones que tiremos, por mucho Twitter, por muchas protestas ciudadanas, ¿no? Yo creo que todo de alguna forma está siendo manipulado, subvencionado por Estados Unidos, por agencias de cooperación, que al fin y al cabo trabajan también para los mismos malos, ¿no? Que se dedican a la sustracción de recursos naturales. Entonces realmente no, o incluso por el mismo Estado, ¿no? Creo que la literatura en sí está conformada por lo que es la metáfora, la forma, el estilo, ¿verdad? La perfección, y obviamente también en la medida que un escritor conoce también su realidad, no necesita estar gritando desde los atrios del desgarramiento victimista, pues que las cosas están como están, ¿no? Creo que mucho de lo que sucede en Guatemala lo está diciendo, por ejemplo, la migración, ¿verdad? De la gente pues digna que hay en el país, el exilio, digamos, estas formas nuevas de exilio o de marginación, a lo que se está diciendo, la forma también del ninguneo hacia la obra literaria como forma, y más bien la cuota que se le puede dar como una forma de culpa o de sentimiento de culpa para reconocer la obra de los escritores que pues de alguna manera o proporcionarle legitimidad a escritores que de alguna manera pues bueno, solamente por una especie de conciencia de culpa, ¿no? ¿Qué se puede decir acerca de la política de Guatemala? Yo creo que no ha cambiado nada. Realmente solo nos equivocamos en nuestra percepción de que existe una visión democrática. Sin embargo, las grandes mayorías siguen siendo profundamente antidemocráticas y profundamente reaccionarias. Entonces, eso no permite tampoco que haya un movimiento colectivo de transformación. Cuando tenemos un pensamiento transformador, necesitamos bases grandes, populares, concentradas en colectivos, en organización, en forma visible, política. Si no se llega a las urnas, si no se llega a la revolución, entonces ¿qué sentido tiene estar protestando en Twitter por las cosas que pasan, ¿no? Además, sabemos todas las falsedades y todo lo corruptible y mentiroso que pueden ser las redes sociales, los anonimatos y todo este tipo de farsas, ¿no? Y también muchos medios de comunicación, pues, que están manejados por los corruptos y, bueno, transmiten lo que quieren hacer y se dedican a la difamación y a la destrucción también de los personajes críticos, ¿no? Al sistema. Entonces, en resumen, no me interesa. Te respondo con una palabra de Borges, que es, yo soy un modesto anarquista. Yo le pondría que más que un modesto anarquista, soy un anarquista realista, ¿no? No creo en ningún gobierno, ni en este, ni en ninguno. No creo tampoco en ninguna nacionalidad, ni país. Yo estoy en el corazón, o sea, mi país es el corazón de mis amigos, el corazón de las personas que me leen, el corazón de personas como ustedes, que se interesan por mi obra. Ese es mi país. O como contestando lo que decía Manolo García, ¿no? Mi patria, al fin y al cabo, son mis zapatos, ¿no? Entonces, pues ahorita estoy en Guatemala, mañana puedo estar en otra parte del mundo, ¿no? No, pues yo creo que no estoy en ningún lugar geográfico, más bien estoy en un lugar en mi mente, ¿no? Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Cómo nos puede cambiar también la perspectiva, ¿verdad? De ver sobre la política o del país, ¿verdad? También sabemos que el arte acá en Guatemala, pues no es un área principal, ¿verdad? Que se lleva a cabo en varios lugares. Es algo como dicen muchos, ¿verdad? Acá nos morimos de hambre siendo escritores, siendo poetas, siendo músicos, ¿verdad? Entonces, ¿es difícil ser escritor en Guatemala o es de alguna manera rentable? Bueno, yo tengo 2 años de estar viviendo de escribir, ¿verdad? Obviamente es en el extranjero donde me pagan por escribir. Aquí pues todo el mundo te pide que escribas de regalado, ¿no? Creo que es una forma cultural también de pensar que un artista que ya con una carrera pues media, que ha dado vueltas por el mundo,
todavía necesite darse a conocer aquí, pues, o sea, y que te pidan un artículo para darte a conocer, incluso en revistas digitales que ya tienen años, ¿no? O periódicos, ¿no? Ya pues he decidido no regalar mi trabajo, ¿no? Y entonces escribo básicamente sobre arte, escribo y eso pues funciona para determinados artistas o para determinados espacios culturales fuera de Guatemala. En Guatemala pues escribo para artistas que pues obviamente reconocen mi trabajo. Y bueno, también sobrevivo de eso, sobrevivo de dar talleres de poesía y creatividad, soy como un coach creativo también. Entonces, para mí he inventado o he reinventado mi forma de ganarme la vida. Trabajé muchos años en gestión cultural, te puedo hablar, quizá como muy pocas personas en este país, acerca de lo que significa la promoción cultural y el arte. Al momento ya eso ya no me importa. O sea, cada quien con su búsqueda, cada quien pues sobresale de la forma que pueda, ¿verdad? El arte pues está peligrosamente subvencionado para poder dar determinados giros que desvían la atención no solo de la calidad artística de lo que se está pronunciando, sino que también trata de cuestionar el conocimiento profundo del arte, argumentando de que es un conocimiento impuesto por X o Y cultura o imperialismo. Yo creo que el arte es el arte. Y a mí, por lo menos, la historia del arte que me interesa es la historia donde yo puedo y donde yo me exijo cosas y me pongo, digamos, a competir con autores que no son los del momento, sino que son autores que están en el pasado y que obviamente son difíciles. Por ejemplo, ser poeta y tener la sombra de Luis Cardoso de Aragón en Guatemala es algo muy complicado. Ser narrador, no digamos, tener la sombra de Asturias, tener la sombra de Monterroso, tener la sombra de Rey Rosa, tener la sombra de gente muy grande, ¿verdad? Ser ensayista y tener la sombra de Margarita Carrera, de Mario Payeras y todo. Entonces, esas son cosas con las que a mí me gusta dialogar. Digamos, a mí me gusta dialogar con esas obras. Y de alguna forma, si me voy a llamar escritor, de alguna manera tengo que llegar a ese nivel o más, ¿verdad? No me interesa, pues, el chantaje de la corrección política ni nada por el estilo para poder hacer que mi obra valga. Yo quiero más bien establecerme sobre esos pilares de la literatura guatemalteca y los pilares de la literatura latinoamericana, buscar lo que estos pilares lograron encontrar en la literatura, lo que leyeron ellos y ellas, lo que pensaron, y a partir de eso pues elaborar o buscar mi propio camino, mi propio senderito, ¿no? O lo que sea. Muy bien, muchas gracias. Muy interesantes el punto de vista que nos proporciona usted, ¿verdad? Muy bien. Acá pues le dejo a mi compañero Manuel, ¿verdad? Que él le va a continuar con... Sí, bueno, gracias Noelia. Y bueno, a mí me gustaría retomar algunas cosas de lo que ya nos estaba platicando Javier en cuanto a su visión acerca de la política, ¿no? Ya escuchamos ahora que no le interesa la política, y me gustaría saber, digamos, cuál es esa búsqueda, digamos, de Javier al momento de escribir, ¿no? ¿Tu búsqueda es más estética al momento de escribir o cuál es el principal objetivo para escribir? Mira, te contesto con una frase de mi filósofa, ¿verdad? Mi favorita, yo tengo una filósofa, ¿verdad? Una gran filósofa, Hannah Arendt. Yo estudié filosofía y letras y Hannah Arendt fue pues, una mujer que yo leí toda su obra. Ella decía que en tiempos de oscuridad el acto de pensar es revolucionario. En tiempos de totalitarismo, pensar en soledad, tener un pensamiento propio, ya es revolucionario. Entonces, obviamente, tu pensamiento propio te llega a la verdad, no a la verdad de los discursos, ni de los panfletos, ni de la gente que lee 10 libros
y saca de ahí un dogma casi que bíblico, ¿verdad? Acerca de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? A mí lo que me gusta es pensar por mí mismo, no que me adoctrinen, ¿verdad? Pues soy un liberal en el sentido de, no del liberalismo económico, evidentemente. No te podría decir si soy un marxista, o sea, admiro muchísimo a los pensadores marxistas, a Gramsci, sobre todo a Gramsci, que ha sido como una guía para mí en el tema cultural. Sin embargo, no me considero dentro de ninguna corriente que yo te pueda decir esto es válido o no. Como te digo, no soy una persona dogmática, soy una persona libre, y que pues encuentro que lo que tenemos que de alguna manera es negociar nuestras diferencias, reconciliar nuestras diferencias, no traspasar una raya, ¿verdad? Si tú te haces un examen de ADN, te vas a sorprender que, digamos, tienes sangre en muchas partes, ¿verdad? Digamos, no eres una cultura pura. Yo creo que la gente que defiende el purismo étnico son una forma de nazismo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el nazismo no nació con grandes tanques, ni nació con grandes despliegues de poder, ni con campos de concentración. El nazismo comenzó con un movimiento de vociferantes que andaban marchando por las calles, con las caras cubiertas, rayando y poniendo en las paredes judío, ¿verdad? Y nosotros somos la pureza porque somos las víctimas de estos judíos, somos las víctimas de esta gente inmigrante que viene de Alemania a asociar la clase blanca, la raza blanca. Bueno, ahora ya pues ese suprematismo ya se ha alcanzado casi que en todas las culturas que han sido minorías y han sido... Entonces es muy peligroso realmente jugar con esos purismos. En el presente, te digo, yo creo que de alguna manera el gobierno empieza con el gobierno de uno mismo y en la forma como nosotros podemos concentrar nuestra idea del poder. Entonces, no puedo yo venir y ser un confeso partidario de la izquierda si de alguna manera estoy en contra de los sindicatos, si de alguna manera pago el sueldo mínimo a la gente que trabaja conmigo, si de manera soy un déspota gritón que anda por ahí matando puertas, ¿verdad? O sea, eso no existe, pues, ¿verdad? De pronto puedes encontrar más bondad en gente que está del otro lado, más conservadora o lo que tú quieras, que en gente que de alguna forma milita y llora y se rasga las vestiduras. Al fin del cabo sigue siendo la misma porquería que podría ser cualquier fundamentalista de alguna corriente política o ideológica progresista, ¿no? Me llama bastante la atención lo que dices, por ejemplo, de reconciliar las diferencias, ¿verdad? Esta afirmación, digamos, tiene alguna vinculación dentro de la catalogación que le hace de su literatura de la posguerra, digamos, no sé, digamos, ese movimiento que surge después de la guerra, que digamos, la literatura, entiendo yo, que ya no se introduce tal vez 100% a la temática de la guerra, a la política, sino a otras búsquedas, así como lo defines, ¿no? Yo no sé si estoy errando en esta forma de interpretar esta afirmación que haces de reconciliar las diferencias. Y me gustaría vincular lo que dices, digamos, hablabas de las sombras de grandes escritores como Asturias, Payeras, Mario, su tío, entiendo yo, y otros autores guatemaltecos como Monterroso. O sea, y también entiendo cuando afirmas, digamos, de ser, como diría un poeta, digamos, un ciudadano del mundo, ¿no? Entiendo esa su perspectiva de no pertenecer a un sitio, a un lugar, sino al mundo, ¿no? Ya has mencionado a estos autores que son importantes del pasado, pero también me gustaría, digamos, al situar Javier dentro del mundo, ¿quiénes otros autores, digamos, lo han influido en esa aparte de Hannah Arendt o de Gramsci? ¿Quiénes han influido en su vida, Javier? Bueno, he leído mucho, te decía, he leído mucho. O sea,
Me leo un promedio, yo llevo un registro casi que un inventario contable, ¿verdad?, de libros que leo en un año, y por lo menos leo 70 libros en un año. Claro, los libros que leo dependen en su funcionalidad también de lo que esté escribiendo en el momento, y trato de documentarme. En este tiempo pues estoy dedicado a dar clases y a escribir sobre arte, entonces básicamente todo está enfocado a eso. Pero también me dedico mucho a escuchar música, por ejemplo Spotify o música en SoundCloud o lo que sea. Trato de oírme unos 6, 7 discos diarios. Y bueno, en películas, pues lo que encuentre, ¿verdad? En las redes de streaming. Soy una persona que pues trabaja mucho el cine, he dado clases en la escuela de cine, en la universidad. Y pues algo sé más o menos de historia del cine, ¿verdad? No sé en partes técnicas, pero sí puedo adentrarme en partes filosóficas y estéticas, ¿no? Yo creo que la lectura no solamente debe ser, para un escritor, no solamente debe ser leer libros. Es muy molesto cuando estás reunido con escritores que solo leen libros, que no te hablan de música, que no te hablan de arte, que no te hablan... Bueno, yo soy bastante neófito en temas de danza y otras artes, teatro, por ejemplo. Pero creo que entre mayor sea tu espectro de conocimiento, es más interesante nutrirte de eso, ¿no? Quizá una de las cosas que uno tiene que hacer también es mezclar, y precisamente por eso es bueno llevar un diario de lecturas y saber que estás leyendo demasiadas novelas, saber que estás leyendo demasiada poesía, saber que estás leyendo demasiado ensayo de literario, y adentrarte un poco a la ciencia, ¿no? Ser como también una persona que pueda tener una conversación con distintos temas de los que se ha escrito, ¿no? Pensamiento científico te da ciertas normas. Ojalá el arte tuviera también yo creo que se nos ha pasado la mano el tema de la libertad en el arte. Creo que se requiere también que podamos entender que la poesía es ciencia también, y que, claro, ese te deja ir medio mundo. Ahora, en una época de relativismo y facilismo, toda la gente piensa que la inspiración y la era romántica, todavía piensan románticamente. Yo creo que la literatura tiene mucho de ciencia. Mira la lingüística, mira la estructura gramatical, la forma. Eso o sea, solamente piensa en la forma como se articuló el lenguaje, cómo se nombraron las cosas. La poesía no nació sino del diálogo en el cual las personas se ponen de acuerdo para nombrar algo, para ponerle nombre a una cosa, a un objeto, a un sentimiento. Solo imagínate pensar cómo se nombró el amor. O sea, eso fue algo muy complicado. Tuvo que haber sido algún poeta, tuvo que haber sido algún pensador el que le puso nombre a todo eso. Entonces, hay que pensar también que la literatura se organizó primero como una construcción social, mental, ¿verdad?, que nace de otra construcción social y mental, que es el lenguaje articulado, ¿verdad?, y el sentido del lenguaje. Para eso pues tenemos a Wittgenstein, a los estructuralistas, a Barthes, o Barthes se pronuncia, que es uno de mis íconos. Y me preguntabas de escritores, pues Roland Barthes para mí es uno de los escritores que más me ha influido. Wittgenstein, y bueno, claro, la literatura centroeuropea siempre me gustó, la literatura norteamericana siempre me gustó. Faulkner, me gustó, Infante, Bukowski, Hemingway. En la literatura inglesa, Virginia Woolf creo que es lo más enorme que ha existido. Emily Dickinson, Emily Bronte me gusta mucho también. O sea, Latinoamérica creo que totalmente Borges abarca toda mi fe en la literatura latinoamericana. Es borgiana. Cortázar, por supuesto, Lezama Lima, Severo Sarduy, Monterroso, ¿verdad? En México, pues Juan Rulfo. En Centroamérica, pues ya mencioné Guatemala, Rubén Darío, por supuesto, Ernesto Cardenal, Roque Dalton, César Vallejo en Perú, y te podría nombrar un montón. Centro Europa, pues obviamente
Thomas Mann, Bernhard, hay muchísimos ahí, los poetas alemanes, Trakl, Stadler, todos ellos, ¿no? La literatura rusa pues, es enorme, ¿no? Dostoyevsky ya es toda una cátedra, ¿no? Tolstoy, Pasternak, Solzhenitsyn, literatura china, ¿verdad? O sea, desde la milenaria, desde las analectas de Confucio, la literatura japonesa, Mishima, qué sé yo, ¿no? Entonces es un campo muy amplio. Literatura española, tienes Alberti, me encanta, Cernuda, toda la generación del 27 creo que es lo más perfecto que se ha escrito en lengua española en el tiempo, ¿no? Y Cervantes, que por supuesto es enorme, y Quevedo, ¿verdad? Aunque yo soy más Quevedo que Cervantes, pues es enorme. Sor Juana en México también, creo que Sor Juana podría ser a la distancia la más grande poeta en el sentido de hombre y mujer, o sea, en el sentido general, no solo mujer, sino general, la más grande que ha existido en la lengua española en Latinoamérica, Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, gracias Javier por decirnos de que no somos nada, hemos leído poco, y yo creo que hacia ahí van nuestras, ¿cómo se llaman? Nuestros propios miedos también. Bueno, me gustaría, digamos, preguntarte, bueno, ya nos has explicado de que eres un escritor sin miedo y que te tienes sin cuidado ciertas cosas dentro de este mundo de la literatura, pero me gustaría hacer la pregunta como para ver también cómo estamos en este momento en conocer a los autores, ¿no? Si les alberga algún temor, alguna duda al momento de escribir. No sé, me gustaría hacerte esa pregunta, si tienes algún temor al momento de escribir o algún temor como autor. No tengo temor. Claro, mis temas pues van ahorita por otros lugares, ¿no? Me gusta pues abarcar distintas formas de escribir. Yo no creo en los géneros. O sea, para mí, pues en ninguna forma creo en los géneros. Puedo decirte que para mí la poesía está en todo. Y hasta el periodismo, que podría ser tal vez una categoría más simple de la derivación de lo que es literatura. Pero no creo que hay poesía en todo eso. Entonces trato de escribir y leer también mucha poesía para poder escribir cosas que tengan una atmósfera poética. En esta época donde obviamente todo es documental, ¿verdad? Todo tiene que ser documental, todo tiene que ser basado en historias reales o cerca de determinados hechos reales. Todo tiene que ser de denuncia. A mí la verdad eso no me interesa. Me interesa básicamente que lo que yo escriba tenga algún valor literario más allá del argumento de moda, o lo que llamaría Hegel el Zeitgeist de mi época, ¿no? En esta época estamos viviendo algo, pero dentro de 10 años ya nada de eso se va a recordar ni va a interesar a nadie. Y vamos a pasar a otros temas y siempre va a prevalecer el estilo y la forma de escribir, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que más miedo me da es que me involucre en una especie de burbuja de autocomplacencia y termine creyendo que todo lo que escriba es importante, ¿verdad? No todo lo que uno escribe. Yo llevo un diario y en el diario pues escribo cosas que son anotaciones a mi vida, a mis sentimientos, pero eso no necesariamente va a ser publicado, pues. ¿Quién le interesa mis sentimientos? ¿Me entiendes? Si voy a hacer que corte no sé cuántos arbolitos para que mi obra se imprima, pues tiene que ser algo mucho más interesante que mis tristes emociones o mis quejas, ¿no? Más bien aportarle al mundo un trabajo que en la medida de lo posible sea poético, sea analítico, sea creativo, tenga su propia ruta de metáfora, de estilo, no sé, que se pueda integrar al mundo y aporte algo con mis palabras, ¿no?
Gracias, Javier. Eh, no sé, invito a las compañeras también para que vayamos. Sí, ¿qué tal? Bueno, la verdad, estos temas han sido realmente interesantes y yo quisiera enfocarme también principalmente en tu última obra, Biografía de la Imaginación, que tuve la oportunidad de leer y la verdad me impactó mucho y creo que está muy interesante. Invito a todos Gracias. a leerla. Y pues para continuar con el tema de los temores, en este libro se tocan temas interesantes, ya que, como mencionaba, es una obra para otras personas, ¿verdad? Para otros escritores. Y se menciona mucho este tema de los temores, sobre todo el tema este de la página en blanco, ¿verdad? Esta frustración de no saber qué tenemos que, cómo podemos expresar lo que queremos expresar. No sé qué más podrías también desarrollarnos acerca de este tema. Bueno, es este libro, ¿no? Sí. Bueno, este libro lo escribí en un mes, completamente encerrado, disciplinadamente escribiendo 4,000 palabras diarias. Y desde hacía años quería escribir un ensayo que fuera fácil de leer, que no fuera un ensayo pesado, casposo, lleno de esa forma lacaniana, académica, espantosa, mal redactada, que habitúa a la academia a escribir sus argumentos antropológico-intelectualoides. Quería más bien escribir un libro que estuviera cerca. Me busqué muchos. Un libro muy importante pues fue Arte, Poesía y Filosofía de María Zambrano, fundamental, lo mencionó varias veces en el libro. Otro fue Esculpir el Tiempo de Andrei Tarkovsky, el cineasta. Luego pues también me busqué libros como por ejemplo El Arte de la Novela de John Gardner, Una Habitación Propia de Virginia Woolf, que por supuesto es uno de los libros más grandes que se ha escrito sobre lo que es escribir. Biografías de autores. André Gide tiene Los Elementos Terrestres, que es uno de los libros, ¿cómo se llama? Los alimentos terrestres, creo que es. La biografía de Philip K. Dick. Hay muchos libros que abondan sobre el tema de cómo escribir. Te digo, pueden pasar hasta libros que tienen que ver con ocultismo, que tienen que ver con religión, que tienen que ver con... Todo al fin del cabo entra en eso. Taoísmo, los sutras de budistas, las artes poéticas de Horacio. Entonces traté como de leerlos y no resumirlos, sino que traté de leerlos y de alguna forma meterme en ellos, en Heidegger, por ejemplo, arte y poesía Heidegger, meterme en ellos y tratar de hacerlos lo más sencillo y didácticamente explicable, para que la gente de alguna forma, primero, se comprenda la poesía. La poesía no es escribir poemitas, ¿verdad? Ni publicar poemitas. Puedes escribir poemitas muy sensibles y que todo el mundo diga, ¡ay, qué hermoso, qué maravilla! Pero la poesía va más allá de que la gente le guste o no le guste lo que está leyendo. La poesía tiene que ir siempre más adelante que cualquier arte. La poesía no puede quedarse atrás. A diferencia de la novela, que por lo regular siempre es conservadora y siempre va atrás, la poesía va más adelante. Yo no considero ni a Hombres de Maíz ni a Ulises de Joyce novelas. Esos son poemas en forma de prosa, pero son poemas. La ecuación sería poema igual prosa poética, o poema igual prosa, pero no puede haber prosa igual poema. O sea, la poesía es la raíz de la prosa, bien escrita, claro, la prosa más inspiradora, pero la prosa igual poesía es una forma también muy simplista y sintáctica de anular cualquier riesgo. El poema, como decía Derrida, siempre ocurre el riesgo de no ser comprendido, pero en ese riesgo de no ser comprendido el poema es donde está su verdadero valor. Hay que sospechar de la poesía demasiado
legible, demasiado popular, demasiado... Creo que también es un gran absurdo querer que la poesía se llegue a todo el mundo, que todo el mundo la entienda, que todo el mundo... No, la poesía no se entiende y obviamente los poetas son como el síndrome de Casandra, ¿no? Casandra podía ver el futuro, no el inmediato, sino el futuro más lejano, hasta que al fin del cabo todo el mundo la consideraba una loca, pero ella podía presentir lo que sucedería en 50, 100 años. Pues la poesía igual, tú lees a Vallejo y parece que hubiera escrito lo que escribió ayer y ya tiene 85 años de haberse muerto, pues. Entonces, eso es poesía. Es el resultado feliz de la intuición y del pensamiento filosófico, ¿no? Sí, incluso acá entramos también en el tema de que escribir no es simplemente, tuve una inspiración, una musa, ¿no? Y venga, a escribir, y salió el mejor poema del mundo. Esto creo que es la idea ficticia más popular que existe sobre la literatura y en general sobre el arte. Y quisiera también mencionar una pequeña línea que leí en el libro que creo que podría resumir muy bien este concepto, que sería: el mayor enemigo del talento es la prisa. Y podemos concluir también de que realmente escribir es algo mucho más allá que simplemente tener una inspiración y escribir algo, ¿no? Hay que trabajar lo que se está escribiendo para lograr conseguir algo de valor y de calidad, ¿no? Y quisiera también preguntarte algo que creo que no se habla mucho, y es ¿en qué momento se hace esa transición? No sé si es un poco ambigua esta pregunta, pero igual me gustaría saber tu opinión. Esa transición de ser una persona que escribe a ser un escritor o incluso a ser un poeta. Bueno, yo publiqué mi primer libro a los 21 años, vergonzosamente. Creo que era demasiado joven. La prisa es horrible. Yo debía haber esperado llegar a los 30 o incluso a los 40 años para publicar mi libro, o como Saramago a los 60, ¿no? Porque uno corre el riesgo de formarse en público. Yo a mis alumnos de inicial, de mi proyecto de escritura creativa, les digo, aquí no están para expresarse, aquí están primero para tener vergüenza, para hacerse tímidos. Realmente aquí no es para que ustedes escriban y se liberen, expresen, sino que sean tímidos y cautos antes de escribir. Vamos a leer mucho y primero vamos a borrar todo rasgo de originalidad para luego encontrar la verdadera originalidad que viene de borrar el ego, de limitar las formas del ego. La gente cree que la poesía es un retablo de sentimientos y un tendedero de palabras bonitas. Y eso no es así. O sea, es la concentración más profunda de la reflexión. Si tú no tienes una reflexión o un pensamiento propio acerca de las cosas y no lees lo suficiente como para tener un pensamiento agudo, si tú no rayas los libros hasta casi destruirlos, no los subrayas con distintos colores en ideas básicas, si no entiendes la mecánica y la mente del escritor, no estás leyendo en realidad, solamente estás pasando las líneas. Dejar un libro intacto no es un trabajo para un escritor ni un pensador. Dejar un libro intacto es trabajo para un fetichista de los libros, ¿no? Que los tiene como para verlos y contemplarlos, pero realmente tú puedes, y mis libros quedaron casi que invendibles si yo quisiera venderlos en segunda mano, ¿no? Están llenos de correcciones, de atajos de mis ideas, y a partir de esas subrayados y todo eso, pues he ido escribiendo lo que ha sido, pues, mi obra, ¿no? No, ningún libro ha quedado intacto, y eso mismo lo meto yo en un capítulo del libro. Los libros son para dialogar con ellos, para responder a sus preguntas. Cualquier libro es subrayable. Mi mamá era una lectora profunda de la Biblia y me heredó su Biblia antes de morir. Bueno, ella murió de una forma muy repentina, me heredó su Biblia. Su Biblia está subrayada por colores metódicamente. Fue una persona que bueno, en algún momento fue religiosa, dejó la religión, se convirtió en una persona pues crítica del pensamiento religioso organizado, pero se dedicó a leer realmente a profundidad la teología y todo eso, y dejó pues una Biblia subrayada. Eso quisiera
yo dejar, digamos, una biblioteca de libros donde adentro de los libros que yo he leído he dejado libros que yo he escrito a partir de las notas a pie de página, de todo lo que voy encontrando, ¿no? Sí, justo en ese capítulo que mencionas sobre el diálogo con el escritor, ¿verdad? También está la parte de no por el hecho de que estamos leyendo a un escritor tenemos que decir sí a todas sus ideas, ¿no? Podemos debatirlas, contradecirlas o desarrollarlas más. Y creo que esa es una de las partes más interesantes de leer, ¿no? De poder no solo conocer el mundo de alguien más, sino poder abrirte a ti mismo a ver otros panoramas, aunque no sean los mismos que la mayoría sigue, ¿no? Y también quisiera tomar un poco el tema también sobre un aspecto que mencionaba en un video que hizo, en un live, mejor dicho, en Facebook, sobre la publicación de su libro, que mencionaba de que este era el primer libro que publicaba luego de mucho tiempo acá en Guatemala. Y quisiera saber si tuvo alguna dificultad, alguna diferencia en el tema editorial al momento de publicarlo. Bueno, yo creo que en 4 años, luego del COVID, luego de un montón de cosas que han pasado y también cataclismos culturales que han habido, digamos, mucho de lo que era la cultura organizada en Guatemala se ha ido borrando. Claro, han emergido otros movimientos, pero bueno, no sé con cuánta solvencia puedo calificarlos, pero no he visto como algo que me sorprenda. Editorialmente, pues se ha venido abajo todo. Creo que se mantienen de pie pues editoriales muy dignas, FG, Catafixia, que creo que es la editorial más grande, más importante a nivel de influencia en Centroamérica y Latinoamérica, es una de las grandes, aunque son muy jóvenes y la editorial pues es pequeña, digamos, en su forma estructural, es muy grande en su forma de expansión y de leer el entorno. Editorial Cultura, no sé qué estará haciendo ahorita, que era la editorial del Estado que decía Paco Morales, luego pues ya no sé si todavía existirá. Gerardo Guinea con Magnaterra sigue peleando. Digamos que no existe un espíritu de subvención ni de... Bueno, yo creo que está bien en alguna medida que no haya subvención para la literatura, porque subvención es sumisión también, ¿verdad? Es acatar los reglamentos de la sumisión. Creo que es hermoso que de alguna manera existan formas de publicar. Ahora, el problema es que un editor tiene que ser un gran lector, tiene que ser un poeta, tiene que ser un artista. De lo contrario, pues publica cualquier cosa, ¿verdad? Entonces se convierte más bien en una imprenta o en un impresor, no en un escritor. Los grandes episodios de la edición en la historia humana han sido guiadas por intelectuales de alto calibre, grandes intelectuales. Sylvia Beach en Inglaterra fue la que publicó a Joyce, ¿no? Gallimard era un gran pensador, pues, o sea, de su época, ¿no? O sea, T.S. Eliot era editor de una revista maravillosa en Inglaterra, creo que era The Egoist. Ezra Pound también trabajó como asesor editorial. En Guatemala, pues, Francisco Morales Santos, un gran editor. También tuvimos en su momento a Costamic, otro gran editor. En México, pues, Cosio Villegas, con el Fondo de Cultura Económica. Entonces, cuando me preguntas acerca del tema de las publicaciones, yo más bien te preguntaría acerca del tema de los editores. No solamente es el riesgo de abrir una empresa editorial, porque en ese riesgo puede caber cualquier cosa. Alguien que tenga dinero para pagar una publicación puede publicar y puede ser una obra que no valga la pena, pero más bien lo imperativo sea que existan editores que se restrinjan a recibir dinero y se entreguen a publicar cosas que valgan la pena. Y esos son los menos, ¿verdad? Cualquiera acá, pues, si tiene la plata, pues obviamente te publica, te imprime un libro, ¿no? Hasta bonito, pasta dura, de todo lo que tú quieras. Pero de ahí que eso valga la pena, pues hay unas grandes carreteras de distancia. Yo sigo con mi fe en lo que publica Catafixia, lo que publica Raúl Figueroa, lo que publica Gerardo Guinea. Los conozco, son profundos lectores.
Piedra Santa es también una editorial importantísima que en algún momento publicó obras bastante relevantes, no sé qué estará haciendo ahora. Y luego, pues bueno, no sé, habrán otros por ahí que están haciendo, bueno, creo que en poesía, quizá lo más importante de literatura guatemalteca se está publicando a través de Mundo Bizarro. Simón Pedrosa es uno de los grandes poetas de la historia de Centroamérica y uno de los grandes conocedores de poesía, y en su catálogo de libros numerados, pequeños, de una edición preciosa, artesanal, bella, no cualquier cosa, encuentras joyas contemporáneas de autores desconocidos, incluso anónimos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te puedo hablar de lo que conozco de Guatemala, de la situación editorial del momento. Muchas gracias. Sí, la verdad, creo que el mundo editorial ya se ha vuelto más un negocio, ¿verdad? No tanto algo artístico, algo en el que podamos tener un medio para compartir literatura real. Pero esperaría yo que en un momento, aunque esto ya es lo que se ha venido diciendo siempre con diferentes temas, ¿no? Esperaría yo que en algún momento cambiase. Igual, creo que no está de más decir que para poder cambiar cosas tenemos que trabajar para ello, ¿no? Entonces, a ver si nuestras nuevas generaciones, nosotros y los que vienen, podemos hacer algo al respecto. Entonces, Melissa, no sé si quieres decir unas palabras más. Muchísimas gracias al equipo y sobre todo a Javier Payeras por compartirnos estas maravillosas reflexiones. Me encantaría poder leer una frase que creo que estaría excelente para poder cerrar esto que mencionaban, ¿verdad? Y es: la sociedad de la improvisación y de la ignorancia celebrada, la del pisto contra todo y la del regateo al esfuerzo ajeno, la del qué vamos a hacer y la del crítico inoperante, ansioso de subalternos, ¿verdad? Esa es una frase también que nos comparte Javier Payeras. Desde hace años esa frase, ¿dónde la encontraste? La escribí creo que en el siglo XXI, cuando todavía existía ese periódico, desde hace muchos años, sí. Así es, muchas gracias. Ahora bien, tomando en cuenta esta frase tan maravillosa que de verdad nos hace pensar, más allá de buscar un aplauso o una admiración, hace al público pues cuestionarse sobre esta realidad y sobre todo a estos jóvenes que lamentablemente no tienen pues el hábito de la lectura, no tienen este acercamiento, y al final nosotros lo mencionamos en una entrevista con un joven que somos el 70% los jóvenes guatemaltecos, ¿verdad? Es decir, somos la mayoría, y de estos pues no leemos, ¿verdad? No leemos, y el poco acercamiento que tenemos a la literatura pues es a escritores que realmente, como usted menciona, a veces no vale la pena leer. Entonces, me encantaría que en este momento usted pudiera compartirnos una reflexión a nuestros compañeros que también estamos en este gremio de letras, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación, o más que el consejo, dejarnos alguna reflexión para poder, pues, seguir en este mundo de la literatura? Bueno, te diré que también tiene que ver también con los rangos de educación, y ahí entramos dentro de problemas de clasismo, ¿no? Un chico que se gradúa de un colegio europeo en Guatemala tiene una biblioteca enorme y tiene los mejores maestros de literatura que puedan tener. Es un maestro que lo va a poner a leer en francés a Camus, en inglés ¿qué te diré? A Virginia Woolf, ¿verdad? Y esos son sus maestros de literatura. Pero imagínate un chico de estos, de un colegio muy humilde, si mucho llegará a manuales de motivación y bíblicos, ¿no? Entonces ahí también vemos otro gran problema. Las universidades, ¿qué tanto de alguna forma te llevan a la biblioteca? La Universidad de San Carlos, por ejemplo, tiene una biblioteca magnífica, enorme. Ahí encuentras cualquier cosa. Lo que no encuentras son alumnos, ¿verdad? Entonces, ahora un colegio, no digamos una escuela pública, ¿verdad? Tal vez habrán excepciones. No tienen una biblioteca, y tampoco, pues también salvo excepciones, tendrán maestros enamorados de la literatura. Entonces, obviamente, vi una vez una oferta donde te inscribías en uno de estos colegios de aquí del centro histórico de la zona 1 y te regalaban un móvil, ¿no? Un celular. O sea, junto a la inscripción regalaban un celular para incentivar la inscripción. Entonces te pones a pensar, bueno, ¿qué es lo que podemos esperar? La culpa no es de los jóvenes. Los padres tampoco, estos jóvenes que son, sería el padre, digamos, sería como mi generación.
pues también ignorantes, ¿no? Y gente que pues se busca la vida y manda a sus hijos a estudiar carreras para poder salir a buscar un trabajo, porque ya hasta, digamos, para los trabajos más humildes te piden siquiera un ciclo medio, ¿no? Ahora la gente, tristemente, con un título universitario lo ves repartiendo cosas en Globo, qué sé yo, ¿no? Y con un título universitario, que cuesta tanto sacar. Y no digo que sea malo o triste, pero es que alguien trabaje repartidor. Lo que veo injusto es que estudie para poder hacer eso, ¿no? Entonces, la sobreproducción también de gente que de alguna manera tiene estudios universitarios, pero no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente el mérito aquí en Guatemala no... Perdona, pero yo creo que el mérito y sobre todo la ética no es algo que se tome muy en cuenta para darte un trabajo, ¿verdad? Entonces te van a poner un gobierno de gente que apenas si puede hablar, ¿verdad? Coherentemente o terminar una frase gramatical, ¿verdad? No solo pasa en esto, pasa en el resto de países de Centroamérica y Latinoamérica, ¿no? Que te ponen cada vez ministros semianalfabetas, ¿verdad? Gente pues que de alguna manera no merece estar ahí, porque aquí las cosas están inversas. Entonces me pregunto, si las élites económicas, digamos económicas, ¿verdad? No intelectuales, las élites económicas del país son tan ignorantes, ¿qué puedes esperar del pueblo? ¿Me entiendes? Si la gente que está arriba no pasa de ver TikTok todo el día o de leer estados de Facebook o el Twitter o tonterías en el internet, obviamente no va tampoco a comprender ni la realidad ni va a tener un espíritu humanista. Entonces no podemos decir que los jóvenes sean los culpables de eso, no. Los culpables de eso es el sistema de clases casi feudal en el cual aún vivimos. Y obviamente, pues si tú tienes una educación privilegiada con colegios carísimos que pues te pueden brindar, no necesariamente todos los colegios caros sean también buenos o te formen pensamiento crítico, intelectual, pero digamos son un poco más cercanos a eso. Si ese conocimiento es elitista, pues entonces estamos jodidos, vamos a ser eternamente mano de obra y carne de cañón de cualquiera, ¿no? Creo que una de las formas más profundas de suprimir y mantener un sistema injusto es dejando precisamente morir cualquier idea de pensamiento crítico. Entonces ahí viene el adoctrinamiento ideológico, tanto de la izquierda o la derecha, la izquierda financiada o subsidiada y la derecha reaccionaria y marchita de este país. Ambos lugares son iguales. Entonces, ¿qué esperamos de la juventud, no? Lo único que podemos esperar es la voluntad de la acción para cambiar las cosas, ¿verdad? Y los pocos gente iluminada que va a salir de la universidad, así como ustedes, que van a salir de letras, seguramente a dar clases, les toca pues revolucionar a través de una lectura razonada, no leer cualquier cosa, sino razonar realmente qué es lo fundamental. Hace años yo le proponía a la Directoría de Cultura entonces que se sacaran los libros fundamentales o sea, que se publicaran y se pudieran entregar a la mayor cantidad de gente posible los libros fundamentales que hay que leer para entender la realidad de este país o entender su realidad cultural, política, económica. Una idea que nunca dio pues, en la diana del interés, porque obviamente no le iba a interesar a las personas que mantienen el poder que la gente pueda entender este país, ¿verdad? Mejor buscar en los pastores evangélicos gritones
y las iglesias y el lujo y en la cultura de tener más, de gritar, de que me chocaron el carro y le saqué la pistola a no sé quién, en esa cultura no solo machista, sino que violenta, racista, estúpida, en la cual pues nos movemos, ¿no? Pues eso. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que yo creo que es una gran reflexión para nosotros, quienes estamos ahí sí que iniciando este proceso, la voluntad accionada, ¿sí? Entonces, espectadores, muchísimas gracias por haber también compartido con nosotros esta entrevista que ha sido muy enriquecedora, no cabe duda, ya que Javier Payeras pues únicamente no nos ha hablado de cómo ha estado inmerso dentro del mundo de las letras, sino cómo también el contexto nacional ha influido en su forma de escribir y de plasmar sus pensamientos. Así que de esta forma damos por concluida la entrevista. No me queda más que darle las gracias de nuevo a nuestro escritor invitado por el tiempo y sobre todo a nuestros compañeros que han hecho posible que haya salido pues de una manera muy satisfactoria. Gracias por su trabajo. Espero podamos volver a este encuentro tan bonito con los escritores. Y sin más que agregar, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ustedes y bueno, aquí estoy. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Espero que estén bien y bueno, y me van contando, ¿no? Muchas gracias, sí. Un abrazo, pues, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde y nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes.